Bueno, ya metiéndonos en la última parte de la clase, vamos a continuar con el análisis de los estatutos. Ahora vamos a proseguir luego de haber visto tal vez lo que he considerado más sobresaliente de la 26844, los empleados de casas particulares. Vamos a ver el estatuto reglamentado por la ley 22.250, que es que reglamenta la actividad de trabajadores y trabajadoras de la construcción. En su artículo primero establece el ámbito de aplicación personal, es decir, a quiénes se les va a aplicar, donde refiere, están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley, a el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas, o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendido aquel que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias, de su propia empresa establecidas con carácter transitorio y para su único fin. B. El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coayudantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o lugares a que se refiere el inciso A. C. El trabajador dependiente de los referidos empleadores que cualquiera fuere la modalidad o denominación que se acuerde a su contratación, a la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en las obras o en lugares determinados en el inciso A, como asimismo el trabajador que se desempeñe en los talleres, depósitos o parques destinados a la conservación, reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas obras o lugares. Véanse de que es una fórmula, una técnica legislativa un tanto confusa. Lo interesante es que hay que englobarlo en dos grandes grupos: la actividad propiamente dicha en sí y las actividades coayudantes de lo que tiene que ser la obra a realizarse con los distintos aspectos que se refieren. Hay una data muy interesante que hay que tener presente, que mediante la ley 26.494 del 2009, se establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria de la construcción. A favor de estos, encuadrados en el marco de lo dispuesto en el inciso C del presente artículo. ¿Quiénes quedan excluidos? Es decir, ¿a quiénes no se les va a aplicar este régimen? Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, conforme al artículo 2, el personal de dirección, el administrativo, porque esto parece que los abogados no lo leen, porque entablan reclamos, presentaciones, tanto administrativas como judiciales, de personal administrativo que presta servicio en empresas de construcción, ¿no? Va al 130/75, comercio, pero no va la ley 22.250. El técnico, el profesional jerárquico y el de la supervisión. A ellos no se les aplica este régimen. B. El propietario del inmueble que, no siendo empleador de la industria de la construcción, construya, repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores ocupados directamente por él esos efectos. A estos supuestos se les aplica el régimen de contrato de locación de obra o de servicio del Código Civil y Comercial. La administración pública nacional, provincial y las municipalidades, sus entes descentralizados o descentralizados o autárquicos, a eso tampoco. Las empresas del Estado, empresas estatales con regímenes especiales, sociedades del Estado, sociedades anónimas, con participación estatal mayoritaria, la conocida SAPEM, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, de propiedad del Estado, o en las que tenga mayoría
accionaria cuando realicen obras de las señaladas en el artículo 1 para uso propio y por el sistema de administración directa con personal de su propia dotación. Bueno, a estos no se les aplica la 22.250. Hay un organismo que es el viejo registro de inscripción de las obras en construcción. Hoy es conocido como el IERIC. El IERIC vendría a ser aquel que ejerce la facultad de policial de control en lo que tiene que ver las correspondientes obras. Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de Construcción. Los objetos y funciones del IERIC son inscribir y llevar el registro de empleadores y trabajadores. Ahí, además de darle el alta en la correspondiente AFIP, se debe inscribir la obra, el empleador y el trabajador, otorgando constancia fehaciente de las prestaciones que efectúan. Es el mismo IERIC el que expide y registra las libretas de aportes del Fondo de Desempleo. Hoy por hoy no se llama más Fondo de Desempleo, se llama Fondo de Cese Laboral u otro instrumento que lo sustituya asegurando su autenticidad. También exige a los empleadores la exhibición de la documentación laboral requerida por esta ley. Ante la verificación de incumplimiento, el mismo IERIC efectúa acta de comprobación de la infracción, la instrucción del sumario y la aplicación de sanciones. Por ende, hay actividades que vuestra secretaría y el IERIC pueden desarrollar de manera conjunta. Fija el monto también de los aranceles por inscripción, es renovación anual de las mismas, por expedición de la libreta de aportes al Fondo de Cese Laboral o por otros servicios que brindan. Y asimismo el de las contribuciones, herencias, legados, subsidios y subvención. Propende a través de instrumentos financieros idóneos la utilización de los recursos del Fondo de Desempleo a fin de promover la construcción de viviendas. Promueve reglas y procedimientos a seguir por las entidades bancarias para optimizar la capitalización de los aportes al Fondo de Cese Laboral. Realiza un censo de empresas y trabajadores de la construcción como también de obras. Dicta normas que regulen la actividad y permitan cumplir su cometido. Forma trabajadores y empleadoras de la industria de la construcción y certifica las competencias laborales de los trabajadores del sector de la industria. IERIC es el primer ente certificador de competencias laborales. Es un ente de carácter nacional. El Fondo de Cese Laboral. Bueno, dentro de las particularidades del régimen, y acá es muy interesante saberlo porque es lo que se propone por parte de las ideas políticas partidarias hoy por hoy liberales dentro de lo que es esta contienda electoral que se va a desarrollar en breve. Los conocidos liberales o libertarios proponen este instituto para todo el régimen y no solo que quede en la construcción, sino para todos los trabajadores. El Fondo de Cese Laboral antes se llamaba Fondo de Desempleo y bueno, hoy por hoy se ha cambiado por esta nominación. El Fondo de Cese Laboral vigente para el trabajador de la industria de la construcción de todo el país se integra por un aporte obligatorio a cargo del empleador. Repito, fondo obligatorio a cargo del empleador, que deberá ser realizado mensualmente apenas comienza la relación laboral. ¿De cuánto es ese fondo? O mejor dicho, ¿de cuánto es ese aporte? Durante el primer año de prestación del servicio, conforme al segundo apartado del artículo 15, el aporte será el equivalente al 12% de la remuneración mensual en dinero que perciba el trabajador en conceptos de salarios básicos y adicionales establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo de la actividad, con malos incrementos que hayan sido establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma general o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria sobre los salarios básicos. Después del primer año, es decir, después de los 12, 13 meses que incluye el aguinaldo, el aporte será del 8%. Los aportes referidos no podrán ser modificados por disposiciones de convenciones colectivas de trabajo. Estos son los montos y quedan. Con el objeto de que los aportes, depositados al concepto de Fondo de Cese Laboral reditúen beneficios de acuerdo con las variaciones del poder adquisitivo de la moneda, el depósito de los mismos deberá efectuarse. Escuchen esto bien. En cuentas a nombre del trabajador que posibiliten el mejor logro de los fines mencionados. En todos los casos, las cuentas se abrirán en entidades bancarias y estarán sujetas a la reglamentación que dicta el BCRA.
El fondo de cese laboral, esto es muy importante porque es lo que caracteriza la cualidad de los montos depositados del trabajador, constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, no pudiendo ser embargado, cedido ni grabado, salvo por cuota alimentaria y una vez producido el desempleo. Mientras tanto, no se puede disponer, no se puede renunciar, no se puede embargar, ¿ah? Ni tampoco utilizar. Bueno, diría que está a disposición. El sistema que se refiere el presente artículo para el trabajador de la industria de la construcción reemplaza el régimen de preaviso y despido contemplados en la LCP. ¿Por qué esto es así? Primero, por la naturaleza de la actividad de la construcción, lo que tiene que ver la efemeridad de lo que es la actividad. Una casa, un edificio, etc. Que es un tiempo y se termina. Y lo característico es que el trabajador puede ser despedido por no justa causa, puede renunciar, puede hacer abandono y va a tener derecho a ese fondo. Eso sí, no hay preaviso y no hay indemnización por despido. Esto es lo que se propone. Es un despido objetivizado. No se analiza la causal, si es buena o es mala, justa o sin justa causa. Es lo que se propone pasar al régimen general, bajando la barra de protección. Esto no estoy diciendo que esté bueno tampoco para el régimen de la construcción. No estoy diciendo esto. Pero sí se propone mejorar, o mejor dicho, empeorar a la baja, o mejorar a la baja, lo cual es ilógico. Por ende, una normativa de estas características es excepcional para esto y no como régimen central. Lo que se propone para hacerlo régimen central contraría el artículo 14 bis, ya que tutela la protección contra el despido arbitrario. Cuestión que esa observación se puede realizar respecto de este régimen y puede ser cuestionable constitucional. Artículo 17. El trabajador dispondrá del fondo de cese laboral al cesar la relación laboral, debiendo la parte que resuelva rescindir el contrato comunicar a la otra de su decisión de forma especiente. Producida la cesación, el empleador deberá hacer la entrega de la libreta de aportes al trabajador por la acreditación de los correspondientes depósitos y de la actualización a que hubiere lugar, según lo determinado en el artículo 30, dentro del término de 48 horas de finalizada la relación laboral. Esto es muy importante saberlo, esta parte. Únicamente en caso de cese se abonará en forma directa el aporte que corresponde a la remuneración por la cantidad de días trabajados durante el lapso respecto del cual no haya vencido el plazo por el depósito previsto por el artículo 16. Todos los meses no, se tiene que hacer el depósito. Cuando termina el vínculo se le entrega la libreta donde va a disponer del fondo de cese laboral, los montos. Ahora, lo que le corresponde al último mes, ese sí se paga. En caso de fallecimiento o concurso del empleador, sus sucesores, síndico o liquidador, deberán proceder a la entrega de aquel instrumento o en su defecto al pago de los aportes al fondo no depositados en la forma establecida por esta ley, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del cese de la relación laboral, salvo que por la circunstancia del caso, la autoridad administrativa de aplicación o la judicial otorgará un plazo mayor el que no podrá exceder de 90 días. Artículo 32. Acá el tema de la solidaridad. Recordemos lo que era el tema de la solidaridad, que lo habíamos visto en la segunda clase, cuando habíamos visto los primeros elementos, a las primeras aproximaciones en materia de derecho al trabajo. La solidaridad consiste en que un trabajador acreedor le puede reclamar a su empleador o al socio del empleador o a su otro empleador, sea de que haya 2 o 3, de modo solidario significa a cualquiera de ellos, no necesariamente a todos, le puede pedir el total. Va contra uno y le puede pedir el total. O va contra los 3 y puede pedir el total. A, B o C, o A más B más C. Después, ellos se arreglan. Esto es muy importante tenerlo presente. No traía tantas complicaciones por ahí el viejo Código Civil y Comercial de Vélez, porque el 705, si no me equivoco, establecía clara la obligación, que la regla era la solidaridad, y la excepción es las obligaciones, en cierto modo, concurrentes o mancomunadas, desde el punto de vista que se podían fraccionar.
los montos. Entonces uno significaba de que mancomunada le reclamaba el 33% a uno, el otro 33,3 a otro y el otro 3. Ahora no, la solidaria era voy contra todos o contra uno en total. Y después entre ellos pueden realizar la correspondiente acción de repetición de lo que han pagado por demás en relación a la parte de lo que le correspondería, pero esta cuestión le es inoponible al deudor, al trabajador. No obstante, por más que haya contrato entre partes, certificado por escribano y por lo que sea. Esto cambió. Las obligaciones hoy por hoy son mancomunadas en el nuevo Código Civil y Comercial, la regla. Ahora bien, ¿eso significa que sea en materia laboral así? No. No obstante, no tener el derecho laboral y la ley de contrato de trabajo en la teoría general de las obligaciones, se les aplica la del Código Civil y Comercial. Y eso olvida. Quien contrata o subcontrate los servicios contratistas o subcontratistas de la construcción deberá requerir de esto la constancia de su inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunicar a este la iniciación de la obra y ubicación. Los empresarios, propietarios y profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra, contraten, contratistas o subcontratistas, no hayan acreditado su inscripción en el registro, si no hicieron eso, por esa sola omisión, son responsables solidariamente en relación a los trabajadores de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparon en la obra y que fueron emergentes de la relación laboral referida. Muy importante tener presente este artículo 32. Asimismo, cuando habíamos nosotros analizado en la segunda clase la parte de solidaridad, habíamos dado los supuestos de intermediación, 29, empresas de servicios eventuales, última parte del 29, 29 bis, y subcontratación o tercerización, que es la prevista en el artículo 30. Y en la última parte del artículo 30 refiere que el supuesto de subcontratación, que es el previsto en todo el artículo 30, se aplica a la 22.250. Es decir, que si se terceriza una actividad de construcción a alguna de las empresas, cualquiera sea, va a responder solidariamente por esa empresa cedida en la actividad. Bueno, vamos a la última parte ya, para ir cerrando y para ir terminando. Vamos a analizar el Estatuto de Viajantes de Comercio. Conforme a la ley 14.546, la centralidad de los puntos más a destacar son, primero, lo que se establece en el artículo 1, es decir, el ámbito de aplicación personal. ¿A quiénes se les aplica? ¿Quedan comprendidos en la presente ley los viajantes, exclusivos o no? Esto es muy importante, porque no hay pacta exclusiva. O sea que un viajante puede tener varios empleadores, representar a varias marcas, que haciendo esa actividad, su actividad habitual y en representación de uno más comerciantes y o industriales, concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados mediante una remuneración. El viajante, salvo convenio escrito en contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por cuenta de varios comerciantes y o industriales, siempre que lo mismo no comprendan mercaderías de idéntica calidad y características. En principio, la pacta exclusiva no se presume, no va implícita, sino que se tiene que pactar. Eso sí, no hay que comercializar productos idénticos o de características similares. Artículo 2. Dentro de la especificación genérica del viajante a que se refiere el artículo 1, se encuentran comprendidos los distintos nombres con que se acostumbra llamarlo. Esto para evitar el tema fraude. No obstante eso, hay un indebido uso por parte de los contratos de agencia, entre otros más, dentro del Código Civil y Comercial, que da cuestiones a confusión. Y eso serían autónomos, no serían trabajadores dependientes tampoco. ¿Cómo ser? Viajantes, viajantes de plaza, placistas, corredores, viajantes o corredores de industria, corredores de plaza o interior, agentes representantes, corredores domiciliarios, cualquiera otra denominación que se les diera o pretendiera imponérseles para su calificación. Se entenderá que existe relación de dependencia con sus empleadores. Cuando se acredite alguno o alguno de los requisitos siguientes. Esta es medular, esta norma, porque basta acreditar algún o
todos los puntos o algunos, no es necesario acreditar todo en su totalidad, para acreditar dependencia laboral. Que venda a nombre o por cuenta de su o sus representados o empleadores. B, que venda los precios y condiciones de venta fijados por las casas que representa. C, que perciba como retribución, sueldo, viático, comisión o cualquier otro tipo de remuneración. D, que desempeñe habitual y personalmente su actividad de viajante. E, que realice su prestación de servicios dentro de zona o radio determinado o de posible determinación. F, que el riesgo de las operaciones esté a cargo del empleador. En síntesis, viajante es el que tiene un pie afuera de la empresa, para uno, para varios, comercializando productos o servicios, dentro de un radio geográfico asignado. Artículo 4. Esto ha dado discusión y da para discusión. La presente ley es de orden público, que significa que las partes no la pueden derogar. Y será nula toda convención o acto jurídico por el cual el viajante renuncia a sus beneficios consagrados en la misma o tiendan a su reducción. Si es para abajo, es nulo. Si es para arriba, vale. Las acciones emergentes de esta ley prescriben en 5 años, salvo las derivadas de la aplicación de otras leyes a las cuales remite el presente. 5 años. No 2 años como establece la LST. El 257, 258, si no me equivoco. 5 años. No obstante esto, de lo que establece esta ley 14.516, la jurisprudencia mayoritaria dice que se le aplica el 257. Por lo tanto, la prescripción de los créditos laborales es de 2 años, no de 5. Esto es totalmente inconstitucional, porque no puede ser de que un plazo de una ley especial de beneficio a un trabajador, ya que el tiempo de perdurabilidad de vida jurídica del crédito como obligación pagadera será de 5 años, y no el bienal de 2 años, está claro de que está perjudicando. Entonces, atentaría contra la progresividad de la norma. No obstante esto, el criterio mayoritario es ese. Por ahí podemos encontrar alguna jurisprudencia a favor. Pero, ojo con esto, si los van a buscar algún asesoramiento a vuestra entidad, la prescripción por hoy, la jurisprudencia mayoritaria determina que es de 2 años y no de 5, no obstante lo que establece la ley 14.546. ¿Cómo es la remuneración de un trabajador de viajante de la construcción? Bueno, perdón, de viajante de comercio. Conforme al artículo 5, se liquidará de acuerdo la remuneración considerando estas bases. Sobre toda nota de venta o pedido aceptado por los comerciantes industriales sin deducciones por bonificaciones, notas de crédito o descuentos de alguna otra actividad, de alguna otra índole que no hubieran sido previstos en la nota de venta por el propio viajante. B. Se considerará aceptada toda nota de venta que no fuera expresamente rechazada por acto escrito dentro de los 15 días de haber sido recibida. O sea, el rechazo debe ser expreso y dentro de los 15 días de recibida. Cuando el viajante opera en la misma zona, radio o localidad donde tenga su domicilio el empleador, o de 30 en los demás casos. El empleador deberá fundar e informar al viajante de los motivos que determinaron el rechazo de las notas de venta dentro de los plazos antes señalados. C. La inejecución de la nota de venta por voluntad o impedimento del comerciante industrial no hará perder al viajante el derecho de percibir su comisión. Muy importante. D. El viajante que reemplaza definitivamente a otro en su puesto percibirá el mismo porcentaje de comisión y viático que su antecesor. Se le pagarán las comisiones correspondientes, aunque el pedido aceptado fuese cumplido con posterioridad al desempeño de la función del viajante, ya sea por habérsele trasladado de localidad, radio zona, o por haber cesado en su cargo. Dichas comisiones se liquidarán en el acto de despido, si se refiere a una operación de venta ya aceptada o, en caso contrario, dentro del tercer día de su aceptación. Las liquidaciones de las comisiones deberán hacerse efectivas mensualmente. A ver, el salario de un viajante de comercio tiene dos cuestiones
o dos partes por las cuales se integra. Una es el mínimo garantizado. ¿Qué significa esto? Hay un mínimo fijo de que lo va a cobrar por más de que no concerte ventas. Sí o sí, por eso se habla de mínimo garantizado. Concierto o no. Y el otro es el de comisiones, variable. Una parte fija y una parte variable. La parte garantizada y la parte no garantizada. Es por ahí lo que más le interesa, de donde saca diferencia el trabajador o la trabajadora. Esas comisiones son de doble índole. La llamada comisión directa y la llamada comisión indirecta, que es lo que vamos a ver ahora. Si la operación, conforme al artículo 6, no fuese concertada por intermedio del viajante, éste tendrá derecho a la comisión, siempre de que se trate de una operación con un cliente de la zona atribuida al viajante y durante el tiempo de su desempeño, o con un cliente de la nómina a su cargo, y en ambos casos haya o no concertado operaciones anteriores con ese cliente por intermedio del mismo viajante. La tasa o por ciento de la comisión indirecta será igual a la directa. A ver, para repasar. El mínimo convencional, el mínimo garantizado ya está garantido, lo va a cobrar. El tema de la remuneración variable, que no es fijo, el mínimo, y el variable, hay dos tipos de comisión, la directa y la indirecta. ¿Cómo se distinguen? Primero, la directa, el trabajador, el viajante o la viajante participa de modo activo en la operación de venta concertada. Él va, ofrece, levanta el pedido, la nota, la concertación se hace de la venta, lo envía, no se rechaza dentro de los 15 o 30, tiene derecho a la comisión. Esa es directa, porque participó de modo activo. ¿Y la indirecta cuál es? Cliente de la zona geográfica asignada no lo busca el viajante, va directamente a la distribuidora o al negocio donde se vende el por mayor y compra determinado producto. El viajante de esa zona asignada va a tener derecho a la comisión. ¿Por qué? Porque se presume de que el producto o servicio es conocido por la actividad del viajante. El monto es exactamente el mismo. Ya para ir cerrando, hay un instituto propio de este estatuto, de la ley 14.000, vuelvo para acá porque me olvido los números, que es la indemnización por clientela. Es propio de este estatuto. En el caso de disolución del contrato individual del trabajo, una vez transcurrido un año de vigencia, hay que tener un mínimo de antigüedad, superar al año, de vigencia mismo, todo viajante tendrá derecho a una indemnización por clientela, cuyo monto estará representado por el 25% de que le hubiere correspondido en caso de despido intempestivo o injustificado. Esta indemnización que percibirá el viajante o su causa habiente, cualquiera sea el motivo determinante de la disolución del contrato, no excluya las correspondientes del viejo Código de Comercio. Esto es así. Un trabajador despedido, que renuncia o que lo echan con justa causa o sin justa causa, va a tener derecho a una indemnización por clientela. ¿De cuánto es? De un cuarto a la del 245 de la LSP. Es un mes de salario de la mejor remuneración mensual normal y habitual por cada año de antigüedad o fracción superior a 3 meses. Ingreso salarial por antigüedad se multiplica y el resultado es la indemnización por antigüedad. Se divide por 4 y eso nos va a dar el cuarto correspondiente en concepto de indemnización por cliente. Bueno, como conclusión, y ya para ir cerrando, primero quiero agradecerle la paciencia y quiero nuevamente pedir disculpas por no estar en vivo con ustedes, pero bueno, me veo imposibilitado por razones de fuerza mayor y me voy a poner a disposición de ustedes, sea de modo en vivo, personal, para lo que necesiten, por intermedio también de esta plataforma. Como conclusión, me quiero retirar con unas palabras de uno de los mejores laboralistas que tuvo Argentina, es en un voto de Martínez Acosta, Agustina Mercedes contra la marca de Colombato, Estela Beatriz Llota sobre despido del año 99,
el gran maestro Rodolfo Capón Filas, quien era uno de los mejores juristas que tuvo nuestro derecho, y especial el derecho laboral, ha referido. Años de reflexión sobre el artículo 2 del régimen central del contrato de trabajo me lleva a la conclusión, sostenida académicamente, en esa obra, de que la exclusión de los trabajadores rurales, servicios domésticos y agentes estatales del régimen de contrato de trabajo carece de base objetiva y responde simplemente a razones de políticas circunstanciales, entre ellas la falta de sindicalismo organizado y fuerte en el sector agrario y doméstico, sin dejar de lado la resistencia que proyectos incorporados generarían en el Congreso. Una experiencia convalida esta observación. En el Congreso Técnico de la CGT sobre participación sindical en el control de las empresas, Buenos Aires, 1975, el senador Penici del PJ de Santa Fe defiende su proyecto legislativo sobre participación sindical en las empresas. Cuando le pregunté sobre la razón por la que el proyecto no previene esa participación en las empresas agrarias, no incluía el sector agrario, recibí como respuesta que muchos compañeros senadores tienen cambio, lo que oblicuamente impedía el apoyo parlamentario a esa posibilidad. Excluir a los trabajadores domésticos del régimen de contrato de trabajo tal vez se explique porque carecen de fuerza sindical suficiente o porque, siendo en su mayoría no nacionales, no interesan electoralmente. Cualquiera sea la razón, tales trabajadores son descartables y así ellos lo sienten. Esa marginalidad debe ser subsanada porque mientras avanza la globalización e impone comportamientos masivos en lo tecnológico y en lo comunicacional, también muestra a la humanidad como un conjunto solidario en que no puede haber marginalidad. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima, y me voy con esta foto eterna de Eva Duarte de Perón, que simboliza y está a ella con su aspecto de trabajadora y que así lo ha determinado, y el edificio de la CGT en el edificio de Azopardo lo tiene como acceso y como bandera así. Muchas gracias, nos vemos la próxima y me encuentro a disposición.